el curso número 3 referido a el recurso didáctico, recurso tecnológico, GeoGebra. Dentro del ciclo formativo Didáctica y Tecnología para el Desarrollo del Razonamiento Lógico, que consta de 3 cursos, este es el tercer curso, ¿no? El tercer curso donde vamos a ir revisando, analizando y estudiando el recurso tecnológico GeoGebra. Quizá muchos ya han oído hablar o han utilizado incluso esta herramienta digital específicamente elaborado para el desarrollo de la matemática, y muchos quizá no lo utilizan. Sin embargo, vamos a ir viendo que tiene muchas bondades, muchos beneficios para poder hacer uso dentro del desarrollo del contenido de matemática. Vamos a observar un pequeño video para ir interiorizándonos a qué se refiere la herramienta. Muy buenas a todos, bienvenidos al primer video del canal GeoGebranos, canal en el cual haré una serie de videos donde vamos a profundizar sobre el software matemático denominado GeoGebra. Este video no será un video avanzado, es decir, no explicaré funciones, sino voy a dar una pequeña introducción de la aplicación, tanto para PC como para móvil, porque sí, también hay para esa plataforma. Y bueno, ¿qué es GeoGebra? Como dije, es un software matemático que posee varias funcionalidades, en la que su graficadora de funciones es la más conocida por las personas. Es un programa de fácil uso. Por dicha razón es que la gran mayoría de instituciones educativas, tanto como de educación superior como bachilleres, usan esta aplicación. Según la página oficial de GeoGebra, reúne hojas de cálculo, como las de Excel, graficadora, estadísticas, cálculo, geometría y álgebra. Es de estas dos últimas donde proviene su nombre, al unir las sílabas geo, de geometría, y gebra, de álgebra. Ahora bien, pasemos con las características del software. Primero, posee una interfaz muy simple, siendo así una experiencia agradable a los usuarios por su facilidad de uso. Está disponible en varios idiomas, entre ellos está el famoso español. Es gratuito, no tendrás que desembolsar ni un solo centavo para poder usar esta aplicación. Posee un código abierto, si eres programador, esto te puede interesar mucho. El programa está disponible para los sistemas operativos Windows, Mac, Linux, iOS y Android. También posee una versión online en la que también se podrá graficar y realizar distintas funciones, pero a mi parecer posee ciertas desventajas al aplicativo. A su vez, el programa posee distintas funcionalidades, de las cuales espero tratar todas en este canal. Y si hay alguna en específico que desees, me la puedes dejar en los comentarios, y haré lo posible para profundizar en el tema. En la descripción de este video y en el comentario fijado dejaré la página oficial de este canal, en la cual voy a subir o ya habré subido algunos tutoriales sobre el software que estamos hablando, que es GeoGebra. Si deseas ver cómo descargar este increíble programa, puedes hacerlo dándole clic en la etiqueta que te aparecerá en la esquina superior derecha o en la parte final de este video. Bueno, te aparecerá si es que yo ya lo he subido. Y si no te aparece todavía, suscríbete y activa esa campana que todos mencionan que la actives para que te avise cuando suba ese tutorial. Nos vemos en una próxima ocasión. GeoGebra. Muy buena. Bueno, hemos podido apreciar en el video algunas características de este recurso didáctico, recurso tecnológico como es GeoGebra, ¿no? Bueno, dentro del curso número 3 del ciclo formativo Didáctica y Tecnología para el Desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático, vamos a ir viendo en estas 2 sesiones virtuales que nos queda y una presencial el uso de esta herramienta. Vamos a ir viendo también cuál es el potencial que nos brinda y que podemos rescatar, ¿no? Principalmente para poder desarrollar nuestras sesiones con los estudiantes en el área de matemática. Como bien decía, ¿no? GeoGebra integra 2 términos como son la geometría y la álgebra. Sin embargo, en el nivel primario vamos a ir viendo solamente la parte de geometría, ¿no? Entonces, recalcando, ¿no? Decía, ¿qué es GeoGebra? Bueno, GeoGebra
un software educativo interactivo. Interactivo, ¿por qué? Porque vamos a ir nosotros mismos, los estudiantes, desarrollando aquellos diseños, aquellos esquemas, aquellos incluso funciones que nos brinda la geometría o esta herramienta, ¿no? GeoGebra. Los formatos, tenemos diferentes formatos que para diferentes dispositivos también. Tenemos la versión que es online, la versión también offline, que la podemos instalar y la podemos utilizar, ¿no? Y como una herramienta gratuita nos es muy útil en cuanto a las funciones que esta tiene. Entonces GeoGebra tiene muchas bondades, ¿no? Al ser una plataforma educativa digital, integra diversas ramas de la matemática, principalmente geometría, álgebra, estadística, aritmética, etc., ¿no? De esto vamos a enfocarnos más en lo que es geometría. También es una metodología activa, ¿por qué? Porque promueve el aprendizaje participativo, donde los estudiantes se convierten en protagonistas, ¿no? Ellos son los que desarrollan las actividades dentro de esta plataforma. Y por último, ¿no? La adaptación digital se ajusta a los desafíos de la educación digital. Sabemos que ya tenemos en muchas unidades educativas los medios tecnológicos, el acceso a internet, entonces tenemos que hacer uso de ello. Y una de las maneras es hacer uso de estas herramientas tecnológicas, este software educativo en específico, que es GeoGebra. Tiene también algunas bondades respecto al razonamiento lógico-matemático, ¿no? Como innovación educativa, es una estrategia innovadora para estimular la lógica y el pensamiento crítico. Esto vamos a ir viendo en función a las actividades que desarrollemos, las actividades que van a desarrollar los estudiantes. Vamos a ver que es una forma diferente de enseñar la geometría, ¿no? Y como herramienta digital tiene una plataforma, es una aplicación, también tiene simuladores que los vamos a ir viendo al finalizar, que las podemos utilizar directamente para desarrollar los contenidos. El aprendizaje es personalizado. Esto se refiere a que cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje y dependiendo del ritmo de aprendizaje la herramienta se va a adecuar a ello, ¿no? Entonces vamos a empezar de lo más simple y ir progresivamente con el desarrollo. Y también, ¿no? Hablamos del complemento docente. Bueno, como es una herramienta digital, una herramienta tecnológica, la mayoría de los maestros la va a utilizar como un complemento, como una herramienta que pueda ser de gran ayuda a los maestros, especialmente cuando se tenga que desarrollar el contenido de geometría con los gráficos de figuras geométricas, con diferentes características de la geometría que esta herramienta nos ayuda. Y se hablaba también de las versiones que tenemos de GeoGebra, ¿no? Dentro de las versiones tenemos la versión online, que con el acceso a internet podemos utilizarla directamente, ¿no? Y también la tenemos para descargar, la versión offline, ¿no? La versión descargable, que la podemos instalar. Y una característica también de este recurso es que es multiplataforma. Entonces la podemos tener en los dispositivos móviles, en las computadoras, ¿no? Entonces se adecua a diferentes dispositivos, lo que hace el fácil manejo de esta herramienta. Bueno, algunas utilidades en cuanto a lo pedagógico de GeoGebra, ¿no? Ya veníamos mencionando, ¿no? Que vamos a desarrollar lo que es geometría, ¿no? Podemos dibujar, podemos explorar figuras geométricas como los triángulos, círculos, polígonos,
y cuerpos geométricos, poliedros, cilindros, esferas en 2 dimensiones, 3 dimensiones, aquellas características que nos facilita sobre todo el poder graficar y el poder apreciar estas figuras y cuerpos geométricos. La representación de datos también se puede crear gráficos, se puede crear diagramas para poder visualizar la parte estadística también, ¿no? Medición y análisis nos brinda la herramienta la medición de ángulos, distancias, áreas, perímetros, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo ejemplos, cómo podemos hacer cada uno de ellos. Y también incorporando aquello que es muy importante en educación primaria, ¿no? La parte lúdica. La parte lúdica con esta herramienta GeoGebra también se la puede desarrollar, ¿no? Con diferentes elementos que ya están elaborados previamente, solamente es que tenemos que utilizarlos, ¿no? Entonces de esto también vamos a ir viendo algún ejemplo, principalmente el uso del Tangram con GeoGebra, ¿no? Ese recurso que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, pero en esta oportunidad vamos a ir viendo un Tangram con GeoGebra. La interfaz de la plataforma, ¿no? La interfaz de GeoGebra tiene una ventana principal donde tenemos algunos recursos, ¿no? Como las herramientas, la barra de herramientas. También la vista algebraica, donde vamos a ir viendo cómo se formula ese gráfico que estamos desarrollando en forma algebraica, ¿no? Y el espacio donde vamos a poder graficar, ¿no? La vista gráfica, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, ¿no? La barra de herramientas. La barra de herramientas nos permite poder utilizar aquellas herramientas necesarias como es el punto, la línea, el segmento, la circunferencia, etcétera, ¿no? Todas esas herramientas que son necesarias para poder graficar, ¿no? Y el área de trabajo es principalmente ese espacio cuadriculado donde podemos representar el gráfico que vayamos a desarrollar. Esta es una visualización del recurso de la herramienta con sus diferentes iconos en la barra de menús, la barra de herramientas, ¿no? También tenemos la vista gráfica y la vista algebraica, ¿no? Esto más o menos es un vistazo de cómo es la herramienta en cuanto a su visualización. Dentro de cada uno de las herramientas, dentro de cada uno de estos recursos que tenemos otros subrecursos, ¿no? Por ejemplo, dentro de el punto, por ejemplo, ¿no? Dentro del punto tenemos otros elementos que también son relacionados a este, ¿no? Entonces, para poder delimitar los objetos, para poder encontrar una intersección, para poder encontrar un punto medio o el centro entre 2 puntos, ¿no? Entonces tenemos diferentes elementos que vamos a poder utilizarlos y poder visualizarlos principalmente, ¿no? Otro recurso es la recta, ¿no? Donde tenemos dentro de la recta el segmento con longitud, semirrecta, la poligonal, el vector, ¿no? Entonces diferentes elementos que están dentro de otros, ¿no? Dentro de los polígonos también tenemos polígonos regulares, polígonos irregulares, polígonos rígidos, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, tenemos una amplia gama de herramientas que vamos a ir utilizando de acuerdo a la necesidad dentro de GeoGebra. Acá tenemos otros más elaborados, ¿no? Ya estas herramientas se las utiliza en cursos más superiores, ¿no? Como son la elipse, la hipérbola, parábola, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir explorando cada una de esas herramientas que nos brinda GeoGebra
desde lo más sencillo a lo más complejo. Vamos a iniciar con figuras en 2 dimensiones y la siguiente clase vamos a ir viendo ya las figuras en 3 dimensiones, ¿no? Que no distan mucho de la de 2 dimensiones, solamente que se incorpora otra dimensión más. El primero, ¿no?, es el punto. El punto es quizá el elemento donde va a dar inicio nuestro gráfico, ¿no? Entonces podemos apreciar en la parte derecha ese elemento punto y también dentro de ello tiene otros subelementos, ¿no? Y con ellos vamos a ir graficando y vamos a poder reconocer estos elementos dentro de nuestro gráfico. En la parte blanca, el espacio de trabajo que tenemos, propiamente el ejemplo, ¿no?, de lo que tenemos descrito en la parte superior, ¿no? En la parte superior nos dice, para trabajar este tema de puntos, con los estudiantes vamos a poder graficar estos puntos, ¿no?, asignar estos puntos en ese espacio de trabajo. Por ejemplo, el punto A, ¿no? El punto A se encuentra en el espacio 2, 5, ¿no? 2, 5. El punto B en el espacio 3, menos 4. El punto C, menos 4, 2. El punto D, menos 3, menos 2. Entonces tenemos diferentes datos donde van a estar ubicados nuestros puntos, ¿no? Entonces lo podemos hacer de esa manera o podemos simplemente hacer clic en punto. Bueno, este ejemplo vamos a ir viendo propiamente más adelante utilizando la herramienta, ¿no?, utilizando lo que es GeoGebra. Acá solamente estamos mostrando una captura de cómo se ve el diseño o cómo se ve esos elementos dentro del espacio de trabajo, ¿no? Entonces tenemos un eje de coordenadas donde nos va a servir de ayuda para poder encontrar esos elementos dentro de este espacio de trabajo. Otro elemento es la recta, ¿no? Dentro de la recta tenemos también otros subelementos como son el segmento con una longitud dada, semirrecta, una poligonal, un vector, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se visualiza este elemento de recta, segmento, semirrecta? Entonces, con el ejemplo y con esta pantalla capturada podemos ver cómo se muestra en GeoGebra estos elementos, ¿no? En rojo tenemos el segmento, ¿no?, el segmento de los puntos C y D, ¿no?, la recta con los puntos A y B, ¿no? Entonces, como ven, un elemento anterior que estamos utilizando es el punto, ¿no? El punto es un elemento que para graficar las rectas, segmentos, semirrecta, nos es muy útil, ¿no?, es necesario. Polígonos. Para trazar polígonos, de la misma manera, utilizamos la herramienta polígono, donde tenemos los subelementos, ¿no?, polígonos regulares, polígonos rígidos, polígonos vectoriales, y el primero es el polígono irregular, ¿no? Entonces, con este polígono irregular podemos seleccionar la herramienta y hacer clic en diferentes espacios del eje de coordenadas y vamos a tener graficado este elemento, ¿no?, este polígono irregular. Como ven en el ejemplo, es una captura de pantalla con 4 polígonos irregulares que se les ha hecho con los ejemplos, ¿no? De la misma forma, los polígonos regulares. Tenemos los polígonos regulares que las podemos trazar con la herramienta de polígonos regulares, ¿no? Entonces, dentro de esta herramienta tenemos esta posibilidad de trazar polígonos regulares, ¿no? En este caso podemos brindar, por ejemplo, el número de vértices, ¿no?
número de vértices. En el ejemplo tenemos número de vértices 4 y el gráfico va a ser un cuadrado, ¿no? A partir del número de vértices podemos obtener un polígono regular, ¿no? Y si aumentamos la cantidad de vértices vamos a tener un polígono de diferentes dimensiones, ¿no? Otro elemento también es la circunferencia. Circunferencia que me sirve para poder rescatar características de este elemento, ¿no? Bueno, en cuanto a la circunferencia, para poder graficar tenemos dos alternativas, ¿no? Una circunferencia donde tenemos el centro y un punto, ¿no? Entonces, el centro y un punto. A partir de ello podemos graficar la circunferencia. En el ejemplo tenemos el centro en 0 y el punto tenemos en menos 20, 20, ¿no? Menos 20 o 20, en menos 20 en este ejemplo, ¿no? Entonces con esos dos datos podemos graficar nuestra circunferencia. Y otra manera es teniendo el centro y el radio, ¿no? El centro y el radio. Teniendo esos datos también podemos graficar la circunferencia, ¿no? Y la misma circunferencia con radio 10 graficamos de esa manera, ¿no? Entonces en este caso, si queremos hacer la misma gráfica, la circunferencia, el radio será 20, ¿no? El radio 20. Lo que podemos también rescatar de la circunferencia es los elementos que contienen o que podemos encontrar, ¿no? Entonces a partir de lo que ya hemos estudiado, el punto, la línea, el segmento, la recta, entonces podemos graficar los diferentes elementos que encontramos en una circunferencia, ¿no? Como es la recta secante, el radio, el centro, el diámetro, ¿no? La cuerda, la recta tangente, esos elementos que muchas veces no es tan fácil poder visualizar, pero con esta herramienta GeoGebra entonces podemos hacer de una manera más fácil, más sencilla y sobre todo, ¿no? Ser más visual, ¿no? Tener un elemento muy visual para que los estudiantes puedan reconocer estos elementos. Dentro de GeoGebra también tenemos esta posibilidad, ¿no? El trazado de ángulos, ¿no? El trazado de ángulos que dependiendo de el elemento que tengamos, como en el ejemplo, ¿no? Tenemos un polígono irregular y algunos segmentos unidos por un vértice, que en ellos podemos encontrar los ángulos, ¿no? Ángulos de esos segmentos, ¿no? La separación de esos segmentos. Entonces es una herramienta muy práctica para poder trabajar lo que es el contenido de ángulos. Áreas y perímetros. De la misma forma, una vez teniendo el gráfico, en este caso en el ejemplo tenemos un polígono irregular, podemos determinar cuál es el perímetro y cuál es el área de esa figura o de ese elemento irregular, ¿no? Entonces esta herramienta de GeoGebra es bastante útil, donde nos permite reducir el tiempo de cálculo y poder encontrar rápidamente aquella información que necesitamos, ¿no? Como son áreas y perímetros. Acá podemos ver otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo donde vamos a encontrar el área de diferentes figuras geométricas, en este caso de un polígono irregular y de una circunferencia, ¿no? A partir del uso de esta herramienta que es área, entonces podemos encontrar esa figura delimitada por esos puntos. Bueno, como podrán ver, GeoGebra
en educación primaria utilizamos de lo más básico, ¿no? De lo más elemental, a partir de graficar puntos, a partir de graficar líneas, vamos a ir graficando polígonos regulares, y posteriormente una circunferencia y diferentes elementos, como también son los ángulos y el área y el perímetro de estas figuras geométricas. Un uso bastante práctico de GeoGebra es aplicada a la lúdica, ¿no? Al juego. Y bueno, como en educación primaria a los niños les atrae mucho lo que son los juegos, la lúdica, entonces en GeoGebra tenemos esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad donde tenemos como ejemplo las figuras que vamos a formar, y también en la parte derecha los elementos con los cuales voy a formar, ¿no? Los 7 elementos con los cuales voy a formar esas figuras, ¿no? Entonces, de una forma rápida, precisa, puedo trabajar este elemento que es el tangram relacionado con GeoGebra. Bueno, si bien nos brinda GeoGebra la posibilidad de utilizar directamente el recurso, también tenemos la posibilidad de crear nuestro propio tangram con nuestras propias figuras, los colores que nosotros queramos asignarle, ¿no? Nos da esa posibilidad y el poder utilizar, ¿no? Como ven en el ejemplo, podemos replicar figuras con estos elementos que tenemos en el tangram, ¿no? Entonces, como ven, una gran posibilidad de uso de la herramienta que nos brinda principalmente el uso en la matemática, ¿no? Vamos a ir viendo esos elementos que habíamos mostrado, ¿no? Acá tenemos, les decía, ¿no? Que tenemos en GeoGebra ya elaborada estos recursos, ¿no? Estas fichas, estas 7 fichas, para poder utilizarlas directamente. Lo que hacemos es simplemente con un clic arrastrar la figura que necesito al espacio que yo requiera, y si requiero moverla también tengo un espacio, un círculo verde, donde me da la posibilidad de mover y acomodar como yo necesite esa ficha, ¿no? Y todas las fichas tienen la misma característica para poder utilizarlas directamente, ¿no? Entonces, y los ejemplos que tengo en el lado izquierdo me dan esa gran posibilidad de poder utilizar este elemento, este recurso directamente con los estudiantes, ¿no? Entonces, como ven, lo que puedo hacer es arrastrar, mover y replicar también aquello que necesito replicarla, ¿no? Entonces, estas posibilidades son amplias con este elemento que es el tangram, ¿no? El tangram directamente en GeoGebra, ¿no? GeoGebra. Entonces tenemos esta posibilidad de poder utilizar los elementos directamente. Bueno, tenemos también la posibilidad de poder utilizar el tangram, GeoGebra, ¿no? Acá tenemos, ¿no? GeoGebra directamente
Esta es la versión online, ¿no? Pero la versión instalable, la versión offline, también tiene las mismas características con alguna pequeña diferencia, ¿no? Entonces acá en este espacio de arriba tenemos lo que son los elementos, ¿no? Todos estos elementos, estos recursos que podemos utilizarlos, ¿no? Entonces a partir del punto, la línea, los polígonos, circunferencia, ángulos, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos esa gran posibilidad, y también el espacio de trabajo cuadriculado con el eje de coordenadas, ¿no? Lo único que hago es simplemente seleccionar, ¿no? Seleccionar con un clic, y en el espacio donde necesito hago clic, o donde yo voy a ubicar el punto, ¿no? Hago un clic, ¿no? En este caso estoy utilizando la herramienta punto, ¿no? La herramienta punto. Como ven, se ha asignado una letra, la letra A, al punto, ¿no? Y voy a ubicar ese punto en las coordenadas menos 5, 3, ¿no? Menos 5, 3. Entonces, como ven, la parte en esta parte superior ya tengo graficado esos puntos, ¿no? Entonces, una vez que selecciono el punto y en el lugar que yo necesito, entonces simplemente es hacer clic y ya automáticamente se va a generar esos puntos, esas coordenadas, ¿no? Entonces, esa es la manera más sencilla de poder utilizar GeoGebra con los estudiantes, ¿no? Quiero otra coordenada en el punto el punto 2 menos 2, ¿no? He hecho un clic, punto B, las coordenadas menos 2, 2, ¿no? Y me dirijo a la parte de las gráficas, y como ven, ya tengo acá ese punto asignado, 2 menos 2, ¿no? Entonces, es muy sencillo, muy fácil de poder graficar, de poder insertar un elemento en este espacio de trabajo, ¿no? Entonces, y cualquier elemento va a poder realizarlo de esa manera, ¿no? Las rectas, por ejemplo, quiero insertar un segmento. Lo único que debo hacer es seleccionar un punto a partir del cual voy a iniciar el segmento, y como ven, se va trazando ese segmento hasta donde yo necesite que esté trazado, ¿no? Entonces, como ven, el segmento del punto C al punto D también se ha graficado en esa parte, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo se va graficando, ¿no? Se va graficando en esta parte izquierda donde van las funciones, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer de manera gráfica, o también podemos hacer de manera viceversa, ¿no? Escribir las funciones, y vamos a ver que se va a graficar también la función que nosotros le asignemos en estos espacios, ¿no? De funciones. Entonces, es así como se va trabajando con GeoGebra. Es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es principalmente poder manipular la herramienta, manipular el recurso, manipular este elemento que es muy importante, como es el recurso tecnológico, para poder enseñar, para poder brindar ese conocimiento a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, ese clic en polígono, ¿no? Para el polígono, yo de la misma forma voy a ir seleccionando puntos donde voy a graficar, ¿no? Seleccioné un polígono irregular, ¿no? Entonces puedo graficar mi polígono irregular como yo desee, ¿no? Y concluyo siempre llegando al punto de inicio, ¿no? Como ven, he podido graficar el polígono irregular, y mediante las funciones se ha ido completando, ¿no?
Entonces tenemos todas estas funciones que hemos podido graficar a partir de el polígono irregular, ¿no? Entonces esto es una parte tal vez para ingresar más a lo que es el nivel secundario, ¿no? La parte de funciones, el uso de funciones gráficas a partir de funciones, ¿no? Con GeoGebra. Para primaria, lo que podemos enfocarnos más es en el poder realizar los gráficos, ¿no? Realizar gráficos y poder manipular estos elementos y poder principalmente, ¿no? Buscar todos esos elementos que me brinda, ¿no? Me brinda GeoGebra. Habíamos visto también el poder graficar circunferencia a partir de un centro a un punto, circunferencia centro-radio, ¿no? Entonces todos esos elementos, por ejemplo, circunferencia centro-radio. Selecciono un centro, el punto origen, y me da la posibilidad para insertar el radio, ¿no? Entonces un radio de 5, ¿no? Y el gráfico es el siguiente, ¿no? Como ven, GeoGebra es una herramienta bastante útil, fácil de utilizar y muy visual, ¿no? Muy visual, principalmente cuando requerimos hacer gráficos con diferentes elementos geométricos, ¿no? Entonces acá he podido graficar una circunferencia utilizando el centro y el radio, ¿no? Radio 5. Y de la misma forma se va graficando en esta parte de gráficas lo que es la circunferencia, ¿no? Circunferencia con un centro 0, 0, XY 0, 0 y la circunferencia con esa función, ¿no? Bueno, la función, como les digo, es más para secundaria, ¿no? Lo que nos interesa para primaria es principalmente el poder graficar.